Pues básicamente es la continuación del artículo que expuse el otro día, que en principio, pues eso, dije que lo iba a hacer Vicente, pero es una reestructuración y lo presento yo. El artículo se titula cuáles eran los sustratos neurocognitivos de las alteraciones del self en la esquizofrenia, y la parte 1 hablaba un poco de los déficits de monitorización de la fuente, y esta es la parte 2 que habla de la saliencia aberrante, que es un poco, pero bueno. Entonces, bueno, el artículo en general lo que intenta es hacer una integración lo voy a llamar saliente, porque ya he cogido como, pero sí. Algo que es saliente en el entorno que percibes, algo que para ti es relevante. Sí, es que saliencia aberrante como que funcionaba como raro. Prominencia también puede ser. Me parece que prominencia puede ser más objetivo. Y aquí lo que se refiere con, entre comillas, salience, es que es relevante para el sujeto. O sea, puede ser una persona que pasa por la calle, que no es prominente, no es muy desde el metro ni nada de eso, pero es relevante para el sujeto. Experimentar algo especial para él. Y bueno, el artículo en general es muy teórico, porque trata de eso, de hacer una integración de pues, todas las investigaciones que se han hecho en relación a las alteraciones del sueño. Un poco como en la línea de la serie. Bueno, en la introducción pues os he puesto un poco lo de la definición de alteraciones de la experiencia del yo, un poco para refrescar lo que dije en el anterior, que al final es una interrupción de sentido de propiedad y de agencia de la experiencia, ¿no? De forma que al final como que la persona pierde un poco la conexión entre él mismo y la relación con el exterior. Entonces, como consecuencia, pues da una serie de experiencias subjetivas anómalas en forma de experiencia o bueno, sensaciones extrañas y este tipo de alteraciones. Vale, toda esta parte que os pongo aquí es un poco lo que hace referencia al artículo que comenté hace 2 semanas, ¿no? Que son los déficits de monitorización de la fuente, que al final es un poco la dificultad que tenemos para distinguir entre estímulos que son endógenos, desde generados por uno mismo, y los estímulos que son más exógenos, que provienen del exterior. Y entonces, como consecuencia de estos déficits, nos daban pues, la ausencia de propiedad de los actos internos, es decir, que la persona perdía un poco la agencia o el sentido de, pues este pensamiento es mío, la confusión de los límites del yo, al final muchas veces está esta sensación de que me fundo con el entorno o no sé dónde acabo yo y dónde empieza el exterior, y la hiperreflexividad que, bueno, esto es importante porque luego lo comento bastante a lo largo de la presentación, que era ese proceso que ocurría cuando lo tácito, lo que es inconsciente, pues por lo que debería ser inconsciente, pasa un poco a la conciencia, volviéndose como más relevante, ¿no? Como por ejemplo caminar o actos automáticos que solemos hacer sin ser conscientes de ellos, pues pasan a ser conscientes. Y el otro aspecto que tiene relación con estas alteraciones de la experiencia del yo es la relevancia o la saliencia aberrante, que al final son estímulos que teóricamente deberían ser irrelevantes, pues se vuelven excesivamente pues, predominantes o bueno, terminamos por focalizar mucho la atención en ellos. El mecanismo que hay un poco debajo de por qué sucede esto es que falla lo que es la supresión de la atención hacia estos estímulos irrelevantes. Entonces, los estímulos irrelevantes se vuelven relevantes y luego cuando tenemos que prestar atención a estímulos que realmente son relevantes, estamos como muy sobrecargados cognitivamente y no terminamos por prestarle atención. Entonces, bueno, a lo largo de todo el artículo va describiendo pues, todos los modelos y todas las explicaciones que se han intentado dar o buscar para justificar este fenómeno, ¿no? Entonces, el modelo de comparador del hipocampo,
modelo de memoria de predicción de la función cortical, el mismatch negativity y la integración. Vale. Voy a empezar por el modelo comparador del hipocampo. Bueno, pues lo que básicamente dicen es que el hipocampo se muestra como centro comparador entre la percepción que tenemos del estímulo y la predicción que vamos a hacer sobre ese estímulo. Entonces, esa comparación, si concuerda de alguna manera, pues hace que tengamos esta experiencia perceptual y cognitiva coherente y un poco de continuidad de lo que es la experiencia o de lo que es la interacción que tenemos con el entorno. ¿Qué pasa? Bueno, pues está alterado en esquizofrenia y entonces el efecto que produce esta discordancia que hay entre la percepción y la predicción que se hace que se haga una conciencia hiperreflexiva, que es un poco lo que os comentaba anteriormente. Que al final fenómenos internos pues hace que se perciban como externos y se confunde lo que es real, de lo que es irreal, de lo que es mío, de lo que es del exterior. Otro de los modelos es el modelo de memoria predicción de la función cortical de IFI, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué IFI? Vale. Ya no sé. Bueno, que básicamente lo que dice es que nosotros no percibimos el estímulo tal, o sea, sí que percibimos el estímulo tal cual, pero no tenemos una representación exacta tal cual percibimos el estímulo, sino que lo que hacemos es hacer una especie de combinación entre la percepción sensorial que tenemos de ese estímulo y lo que se llaman las memorias fijas. Que las memorias fijas se forman al final pues por la repetición y la exposición repetida a ese estímulo, pues al final nos creamos como una imagen mental o un esquema, un guión de lo que va a suceder en un momento o de qué representación tiene ese estímulo. Lo cual nos permite hacer una predicción y reconocer más fácilmente ese estímulo. En el artículo te ponían el ejemplo este del stop, que he hecho ahí una especie con mis dotes de artísticas, pues os he quitado 2 letras. Bueno, un poco para explicar eso, que aunque este estímulo esté cambiado o esté alterado, al final pues terminaríamos por pisar el freno y parar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este fenómeno, bueno, la memoria fija de que efectivamente esto se corresponde a un stop. ¿Cuándo entran un poco en juego las funciones ejecutivas superiores? Cuando bueno, el estímulo está alterado y entonces ahí tenemos que hacer una especie de, bueno, cognitivamente esfuerzo para reconocer ese estímulo. Conforme estamos como exponiéndonos más a un estímulo determinado, pues es como que esta memoria fija pasa a niveles como más internos, más corticalmente más inferiores, y entonces eso hace que la predicción que hagamos sea más rápida, sea más automática. Cuando no tenemos tanto experiencia con ese estímulo, tanto conocimiento de ese estímulo, pues la predicción se hace más lenta y porque entran en juego lo que se dice las funciones ejecutivas. Bueno, básicamente esto es cómo funciona el cerebro de normal. En las personas con esquizofrenia lo que pasa, es que están alterados 2 de los procesos. Lo que es el proceso de abajo arriba, ¿no? Los detalles que nos da lo que es el estímulo, hacen que realmente no podamos hacer una representación adecuada del mismo y por otra parte el contexto como está alterado, ¿no? Por parte del procesamiento arriba abajo, no podemos procesar de forma adecuada lo que es la percepción del estímulo que estamos haciendo. Yo creo que lo que llaman ahí sensorial, alteración en los pacientes. ¿Ven bien, oyen bien? Ahí hay una discordancia que luego, si cuando lo vaya pasando os lo digo, porque es verdad que lo he pensado en ese sentido en algún momento del artículo, pero según este modelo sí que se decía que había como una alteración tanto en el proceso de abajo arriba como en el de arriba abajo. Una misma expresión, potencial sensorial.
van apareciendo estímulos repetidos, entonces lo reconoces mal, no te evoca el potencial mismo cuando aparece un sonido un poco diferente. Pero claro, lo que es la llegada sensorial, el aporte sensorial, pues si oyente el puede llamar. Yo creo que lo del mismatch es más bien un proceso de reconocimiento más superior que sensorial puramente. Yo creo que se considera sensorial. Hasta ese punto sí tienes ya se requiere una acción y por tanto se considera ya más superior cognitivo. Ya lo que llaman sensorial. Llaman sensorial a que lo se centra por el oído, en los órganos de los sentidos. Y el reconocer si eso es igual que lo anterior, a mí me parece que ya es bastante superior. Eso no se hace en los oídos, se hace en el cerebro. Pero digamos sensorial también. Pero la reactividad que va de abajo a arriba se puede considerar la esquizofrenia. Luego otra cosa es el reconocimiento que va de arriba abajo. Bueno, Vale. depende de lo que llames. ¿Cómo es esa, digamos así decirlo, no solo lo órgano de los sentidos, sino esa... Es todo el viaje que hace hasta la corteza cerebral. Todo el sensorial de abajo a arriba. Bueno, vale, depende de lo que llames. Yo creo que va un poco por ahí, porque es verdad que es que eso mismo, bueno, en otro modelo, en otro momento, decían que no, que lo que estaba alterado era un poco la capacidad de dar contexto un poco a eso y que no estaba alterado la parte sensorial. Entonces yo me quedé así y digo, pues aquí decían que no. Entonces igual es eso, que es un poco... Hay debate, yo creo que lo que pasa es que al final son procesos paralelos. Igual que va de abajo arriba en ese proceso sensorial, hay un reconocimiento, un intento de reconocimiento constante del cerebro de arriba abajo, aunque sean un sonido repetitivo. Sí, yo creo que igual vamos por ahí porque intentemos por input sensorial dependiendo. Pero bueno, creo que al final lo quité porque dije, como es dispar, me voy a liar. Pero bueno, si me acuerdo, lo cuento. Bueno, como consecuencias, bueno, pues dificultades en las personas con esquizofrenia para utilizar al final las experiencias pasadas, un poco para predecir y comprender en general el mundo que nos rodea. Y el procesamiento, por ejemplo, se hace más lento y laborioso de toda la información y al final puede dar lugar a esas interpretaciones arbitrarias, ¿no? De cosas que a lo mejor pueden ser algo ilógicas. Algo importante del modelo es que tiene como mucha naturaleza social, porque es verdad que estas representaciones que se hacen en lo que es las memorias fijas las compartimos como sociedad, ¿no? Y dependiendo del contexto, pues puedes tener una representación que indica una cosa y en otro contexto indica otra cosa. Así como cosa extrema, pues como en sí lo que es al sentir, pues dependiendo del país cambia y puede llegar a ser todo lo contrario, que es no. Entonces, lo que puede suceder un poco en los pacientes con esquizofrenia es que lleve a interpretaciones erróneas constantemente de lo que es el entorno social o bueno, todo lo que tiene que ver con condición social. Y hago una especie de efecto cascada o de acumulación de esas interpretaciones erróneas, ¿no? Que lleve pues incluso a delirios, ¿no? Como manifestación más extrema. Ay, me casqué. Vale, los correlatos neurofisiológicos. Bueno, pues en estudios post-mortem se han visto que hay una disminución de la cantidad de neurotinas, y que yo no sabía lo que era eso, lo he buscado. Pues al final es como el tejido que incluye dendritas, axones, sinapsis, bueno, todo este conglomerado. También se ha visto que hay una disminución de lo que es la densidad sináptica en general y también un desorden en lo que es la ubicación de las neuronas. Y sobre todo, justamente las neuronas que están implicadas en los procesamientos estos pues, contado antes de abajo arriba, arriba abajo, que nos permiten como predecir. Que justo esas neuronas están como en las capas 2 y 3, pues están un poco desubicadas. También se ha visto disminución del grosor cortical en pacientes de alto riesgo, pues los más tardíos, los más tempranos, pues personas. Y un impacto en los procesos de memoria y predicción.
de forma que se han visto alteraciones, por ejemplo, a la hora de que tenían que seguir alguna trayectoria de movimiento suave, pues tenían problemas, probablemente porque no son capaces de predecir dónde va a ir el siguiente movimiento. También se han visto respuestas fisiológicas a estímulos inesperados que están alteradas, como la mismatch o la amplitud de la B300, que luego os lo contaré un poco más en detalle, y la alteración a señales la atención a señales irrelevantes, ¿no? Hay dos estudios que lo cuentan principalmente, pues está el primero que habla un poco de estas dificultades que hay para atender a señales relevantes y luego justifica un poco pues, lo que os he comentado antes, que al final, como atendemos a las señales irrelevantes, nos sobrecargamos cognitivamente y dejamos de atender a las relevantes. Y bueno, se ha visto que correlaciona con la intensidad de los síntomas positivos en general. El otro estudio hacía referencia a la tendencia que tienen a veces a atribuir significados donde no los hay. Y era un estudio que se hacía con ruido blanco y bueno, pues se veía que al final tendían a dar significados pues, que no tenían que dar en ese momento. Y no sé si me estoy dejando algo aquí. Bueno, sí, que justamente la prueba esa de ruido blanco era predictor en pacientes, bueno, en personas de riesgo, pues era predictor de un trastorno psicótico positivo. Como más alteraciones del procesamiento, bueno, pues está alterada la onda N400, que al final es un índice electrofisiológico que se emplea mucho en procesamiento del lenguaje y un poco lo que hace es modular, bueno, se modula en función de la predictibilidad o de la plausibilidad que tenga la semántica. ¿Vale? De forma que la N400 al final refleja un poco la dificultad para incluir un significado en un contexto previo. Yo lo voy a explicar con ejemplo mejor. Bueno, por ejemplo, si determinado contexto, bueno, si determinada palabra semántica no cuadra o es incongruente con el contexto previo, pues la amplitud de la N400 sería mayor. Por ejemplo, si digo saca al perro a la calle, es congruente y por lo tanto la onda N400 no sería significativa. Pero si digo saca al perro al piano, no es congruente y por lo tanto saltaría un poco la onda y tendría mayor amplitud. Este estudio que es de Yang y Kutas compara, ¿no?, pacientes con esquizofrenia con pacientes controles. Bueno, está aquí el tiempo, la ventana temporal obviamente son los 400 milisegundos y la amplitud. Y bueno, se recoge lo que es la zona parietal porque la N400 tiene como más efecto en la zona temporoparietal. Parece que en los controles la mayor amplitud no es la de las palabras no relacionadas, ¿no? Claro, ahí estaba yo volviéndome loca haciendo la presentación. Es que está al revés. O sea, el -5, bueno, no sé. O sea, es que el menos lo ponen para arriba. Sí, pero la presión da igual, es la separación de la línea base. Es la separación de la línea de base. La amplitud es como de separado está de cero. Claro. Pero aquí, por ejemplo... Ahí, mayor amplitud correspondería... Claro, pero es mayor amplitud negativa, porque es una onda negativa. Es la superficie bajo la punta, digamos. Sí. Se refleja potencia eléctrica, cantidad de actividad, amplitud más actividad. Y ahí, según ese esquema, la mayor amplitud no correspondería a la línea roja. Sería la que según la idea de la N400, que es la misma que tengo yo, por cierto, debería tener mayor amplitud cuando se detecta que la palabra no está relacionada con la palabra que da la pista, que es la de sacar al perro. Sí. Saco al perro al piano. Entonces ahí debería tener mayor amplitud. Pero resulta que cuando está relacionado tiene mayor amplitud. Es la verde, la roja, ¿o no? La roja es la del no relacionado. La roja es la que debería tener mayor amplitud, pero no la tiene.
Es más negativo. de 400. A ver, a ver, Si a ver. estamos en el 400, Sí, es la que está ahí a continuación del círculo. Ahí. Esa, claro, pero es, a ver, pero la M400 sería, no sería la que está tocando al cero, sino sería la siguiente, ¿no? Porque es una onda negativa. Pero la más negativa es la que está en el 400. Que va hacia arriba. es esta. Esa es más negativa porque el negativo está arriba. Claro, o sea, yo Aunque entiendo esté en que el cero. es, Claro, pero está en el cero. Ya es. Yo no estoy nada seguro de que eso no. Es que el problema es que están en la zona positiva. Pero es la de menor valor. claro, es que yo creo que se entendería mejor si se diese la vuelta. Ya, pero es que yo no veo, o sea, ahí Es la que baja más. sí, pero baja hasta el cero. Es como que vuelve una onda de una onda positiva, que sería la que está en 200, vuelve hasta el cero. Pero eso depende del baseline. Sí, pero el baseline está ahí, el cero. Porque se ha subido mucho por algún efecto de una P200. Una P200 más fuerte la ha subido mucho y luego pega el bajón, aunque sigue en lo positivo. Pero hay una onda negativa en 400, entonces sí que da No es negativa en cuanto a valor, pero es una bajada. pero una bajada normal, que también pasaría por 100. Claro, si no hay estímulo, también bajaría ahí. Claro. No lleva ahí ninguna potencial. Si le pones al revés, ahí no tengo 100, lo vuelve. Claro, habría un potencial, pero claro, si es negativo, ¿dónde está el negativo? Lo que pasa es que si su Está en valor 600, 700, pero vamos. su valor es muy pequeño respecto a un P200 que es mucho más potente, pues al final queda el impulso ahí, queda el pulso. Pero la bajada es normal. Pero vamos a ver porque mucho de esto claro, debería ser mucho anatomista. Ya. No sé, sí que es verdad que a mí también me chocó, pero dije, bueno, como es más negativo, que es lo que tiene que ser, o sea, como está más cerca de lo negativo, pues imagino que es la cuestión. Yo creo que lo que quieren decir aquí los amigos estos es que en los pacientes no hay diferencia. Sí, Entre bueno, las unas y básicamente. las otras. Y en los otros sí hay diferencia. Sí, entonces, Pero, sí. pero es que los otros, en los controles de desarrollo, no vienen una onda de 400. Pues ellos te lo indicaban así con la pepita. No, no lo dudes. Ponían N400. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que venía a decir un poco eso, que los pacientes al final no discriminaban entre lo que pues eso, congruente, incongruente, ni siquiera, porque bueno, el verde es un poco indirectamente relacionado, ¿no? Pero de alguna forma está relacionado. Bueno, pues que no diferencian y lo que es los controles, sí. Pero sí está raro en la gráfica. Vale, también se ha visto que tienen eso, dificultad para identificar imágenes incompletas, ¿no? También la explicación que dan es el fallo en la hipótesis para arriba abajo, como no tengo el esquema previo, pues tardo más en decidir que eso es una imagen. Bueno, una imagen, un objeto X o Y. También tienen dificultades a la hora de identificar caras y se ha visto un patrón de rendimiento superior en determinadas cosas, así como que son incongruentes, lo que es normal, los controles tienen peor rendimiento. Se ha visto que tiene más probabilidad de identificar una imagen de una cara cóncava, y esto es una cosa un poco compleja, o por lo menos que yo como no lo había visto, he intentado enterar, pero me ha costado un poco. Entonces, al parecer es que estamos como predeterminados para ver caras y siempre tienen una forma un poco compleja, ¿no? Un poco los ojos, la nariz y la boca, o sea, todo como convexo. Entonces, cuando vemos una imagen que ellos lo alteran con esta prueba, entonces lo que hacen es poner algún aspecto de la cara de forma cóncava. Entonces, cuando ocurre eso, en los controles sanos, que te cuesta un poco reaccionar o identificar eso como cara. Y en los pacientes con esquizofrenia pues no les pasaría esto. Lo que hacen con la prueba esta, no sé si la conocéis, ponen como dos imágenes en 2D, ¿no? Como a dos lados, y lo que hacen es que cada una de esas imágenes está tomada de un ángulo distinto y lo que hacen es como
hacer una especie de imagen 3D al final, pero un poco jugando con la perspectiva de las dos imágenes 2D. Entonces lo que hace un poco los ojos es hacerte una imagen tridimensional, pero que es falsa. Y entonces, bueno, es esa la prueba, que la van a utilizar un montón de cosas. Debería un montón de artículos con esa prueba, pero es un poco raro, no conseguía identificar bien muy bien de qué iba la cosa. Pero bueno, se ha visto que correlaciona con la gravedad de los síntomas psicóticos. También la explicación que dan es un poco por el fallo de hipótesis de arriba abajo, como yo no tengo el patrón de cara metido en la cabeza, pues no respondo, vamos, no me importa que esa cara esté alterada, ¿no? Y bueno, aquí era un poco donde está la incongruencia, cuando decían que dependía mucho de lo que es el nivel inferior. Y lo ponían como que al final se fiaba mucho del nivel inferior y lo que estaba alterado era la parte superior de las memorias fijas estas. Y era un poco la incongruencia que tenía yo cuando decían que efectivamente también el nivel inferior estaba alterado. La cosa más de input sensorial. Pero bueno. También son mejores en el reconocimiento de escenas improbables, un poco porque tienen un razonamiento más teórico y no tanto tan práctico, ¿no? Entonces, llegan a conclusiones, a pesar de que esa sea una conclusión como un poco raruna. Tienen mayor precisión a la hora de discernir una máscara cóncava, por eso mismo, porque las máscaras son un poco las caras y son realmente las vemos como convexas. Y bueno, el efecto Markov, que también tiene mejor rendimiento, ¿no? Cuando se está produciendo un sonido que es incongruente con el vídeo que estamos viendo de la persona que está viendo. Vale, en la misma negativity, bueno, pues también hay, por ejemplo, se utiliza el paradigma objetivo Oswald y, bueno, básicamente se presentan dos tipos de estímulos, un estímulo estándar, que es frecuente y predecible, y un estímulo que es inesperado, que es infrecuente y sorpresivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene distinta propiedad física, ya sea tono, volumen, ubicación, a los estímulos estándar que se están presentando. Al sujeto se da la instrucción de que tiene que ignorar los estímulos auditivos, pero al final, de forma automática, lo que se da es una respuesta diferencial entre lo que son los estímulos estándar y el estímulo inesperado. Y esta diferencia se le llama, pues, mismatch negativity. ¿Por qué se produce esto? Porque al final, al presentarse el estímulo sorpresivo, pues tendemos a cambiar la atención hacia ese estímulo. También se encuentra alterado en esquizofrenia y se ha visto que hay como una disminución de la amplitud de la mismatch, bueno, en respuesta al estímulo inesperado, ¿no? Un poco la explicación que dan es que tienen como una capacidad reducida para discriminar entre los estímulos que son relevantes y los que son irrelevantes. Los resultados en cuanto a esto eran como muy dispares porque hay como muchísima información y bueno, pero en general sí que se ha visto pues, que se alteran en primeros episodios, que correlaciona con la duración de la enfermedad, que es predictor en personas de riesgo. Y lo que sí que se ha visto un poquito más claro es que correlaciona mucho con lo que es el funcionamiento global, es decir, las personas que están más deterioradas a nivel de funcionamiento, pues está más alterada la misma y en cognición social. Bueno, la explicación así un poco más biológica es que, bueno, se ha visto que la misma relatividad está un poco relacionada, un poco no, está relacionada con los receptores NMDA, que al final se encargan un poco de, bueno, pues de la memoria. Y, bueno, lo relaciones con una hipofunción de estos receptores que da lugar a los déficits de memoria y de la cognición. También hay alteración en la inhibición latente, que es un poco esta atención atenuada que tenemos a estímulos que ya se han presentado repetidamente, ¿no? Pues aquí os pongo, bueno, es en fases muy tempranas, ¿no? De los 50 milisegundos. Pues este sería el estímulo novedoso y luego ya cuando se ha repetido, pues no salta el potencial tanto, porque al final es un estímulo pues, que al final no tiene valor motivacional, ya se ha repetido. Se estudia con este paradigma de auditivo y bueno, se ha visto que en esquizofrenia esta atenuación es menor, por lo tanto como si fuesen todos los estímulos, a pesar de que se repitan como sorpresivos, y también se ha visto menor atenuación en trastorno bipolar con
episodios previos psicóticos. Pero sin embargo no en trastorno bipolar, sino en episodios previos psicóticos. Un poco lo que llegaban a la conclusión es que es algo que es bastante como específico de la esquizofrenia, ¿no? Porque no se daban en otro tipo de alteraciones, bueno, de trastornos mentales, y sí que era bastante específico de lo que es la esquizofrenia. Vale, en cuanto a los correlatos fenomenológicos, bueno, pues al final lo que nos da un poco esta sensación de fluidez y de continuidad con el entorno es la combinación de los detalles del input sensorial con la predicción que estamos haciendo. Y esto se hace un poco de forma automática e inconsciente, un poco no, se hace de forma inconsciente y automática. Entonces, al estar esto alterado en esquizofrenia, pues lo que hace es que los estímulos se perciben como más fragmentados, como si estuviesen como, en el artículo hablaban de atomizados, ¿no? Como que no están relacionados con lo que es el contexto. Lo que hace que se les dé como más atención y eso hace un poco el efecto cascada hasta llegar a la hiperreflexividad. Bueno, este era un poco un ejemplo que ponía de un caso que al parecer es bastante conocido, el caso Adam, creo, que decía un poco el paciente, bueno, perdí mis cosas automáticas, se volvieron conscientes y todo lo que hacía era un esfuerzo consciente, por ejemplo, simplemente el hecho de levantar un vaso, ¿no? Como consecuencias, pues al final, pues sentimientos de rigidez, lentitud y perplejidad. La explicación que también dan a esto es un poco eso, la alteración de estos procesos de memoria y de predicción. Vale, bueno, al final esto es un poco más de lo mismo. El contexto del estímulo al final es lo que nos permite identificar el significado y responder de forma adecuada a ese estímulo. Entonces, si tenemos una alteración negativa, una alteración neurocognitiva en este aspecto, pues haría que estos estímulos se desligasen un poco del contexto en el que se engloban. Al final, los pensamientos, las percepciones se desconectan y hacen un poco que se tomen un poco la calidad de objeto, no tanto de esto es un pensamiento, por ejemplo. También hablaban de alteraciones del sentido común, que, bueno, daban una definición que la he puesto porque, bueno, para tener un poco todos claro que entendemos por sentido común, la capacidad de ver las cosas en la perspectiva adecuada, de distinguir entre lo relevante de lo irrelevante, lo probable de lo improbable, y, bueno, que decía que es una habilidad como más elemental todavía de distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Y entendiendo un poco como que era un proceso muy automático. Bueno, pues en las personas con esquizofrenia este efecto está alterado, ¿no? Porque se debilita un poco el efecto que tiene el contexto en general, lo que disminuye la capacidad de distinguir pues, lo relevante de lo irrelevante, lo real de lo irreal, y terminamos dándole más importancia a estímulos pues, que no tienen relevancia. Ya casi terminando, también hablaban de este término de Afrodan, que es un poco el valor funcional que tienen los objetos en el mundo en general. Siempre como que cuando nos relacionamos con un objeto, bueno, con cualquier cosa, nos relacionamos en función pues, de la motivación, de la necesidad, del deseo o de cualquier cosa que tengamos en esa situación y en ese momento concreto. En el artículo ponía el ejemplo de un martillo, por ejemplo, si te pones en tu casa y tienes que colgar un cuadro, pues la Afrodance o el valor funcional que le das es, vale, pues lo voy a utilizar para poner el clavo. Pero si estás en tu casa, es de noche y de repente oyes ruidos abajo, pues a lo mejor el significado funcional que tiene este objeto cambia y puede ser útil. Bueno, pues aquí hablaban de al estar alterado en esquizofrenia, lo que hace es que estos objetos, en vez de tener un valor funcional, lo que son como una especie de simplemente objetos físicos, ¿no? Puros y sin ningún otro tipo de valor. Y decía un poco eso, que a lo mejor puede dar esta sensación de asombro o de arbitrariedad de las cosas, o porque en este contexto estas personas están utilizando esto de esta manera, si no se puede utilizar de otra manera, ¿no? Esta rigidez de simplemente esto es un objeto y vale para lo que vale y no puede cambiar de valor funcional. Como conclusión, pues bueno, los autores decían eso, que
que efectivamente que han conseguido hacer una especie de convergencia entre todos los hallazgos y de todos los niveles así de forma más específica que se han estudiado, un poco para dar un poco sentido a estas alteraciones del SEL, que muchas veces pues sí se estudian de forma muy específica en determinados campos, pero no se le da un contexto más global. Bueno, también decían un poco esto, de que al final lo que plantean es que las alteraciones de la experiencia del yo son una cosa como muy nuclear y que al final lo que estamos viendo, por ejemplo, los síntomas psicóticos, es un poco consecuencia de esas alteraciones que había en los procesos como más básicos de la experiencia del yo. Entonces, bueno, proponían cosas para seguir estudiando o para seguir investigando. En cuanto a medidas neurocognitivas, pues correlacionar que tanto los déficits de monitorización de la fuente como la saliencia efectivamente tiene relación con lo que son las alteraciones de la experiencia del yo y proponían pues continuar con este tipo de medidas, ¿no? Tanto las escalas de escala consecuente, la misma, la evidencia latente. También proponían eso, más medidas clínicas del tipo pues, la escala de experiencias anormales del yo, la EASE o ISI, como lo queréis llamar. Bueno, identificar con personas con mayor riesgo, a ver si efectivamente tienen estos déficits y luego bueno, cumplen criterios o no para un trastorno psicótico, ¿no? También proponía ver en más detalle lo que es la relación entre los déficits de monitorización de la fuente y la saliencia. Bueno, porque decían que al final no saben si es aspectos diferentes de un mismo proceso que está alterado o al final procesos distintos, ¿no? Un poco para averiguar más eso. También proponían ver si es más estado o rasgo, pues también los ponían con personas de alto riesgo o con estudios más longitudinales o con familiares, estudios genéticos. Y bueno, también proponían al final una serie de tratamientos que se han visto como prometedores, como las terapias así más centradas en el cuerpo, terapias psicológicas de expresión emocional y este tipo de cosas. Y bueno, aquí os dejo así un poco esquema, un poco tonto, pero bueno, para que se pueda englobar todo lo que son las dos relaciones que tienen las experiencias anormales del SEL, pues tanto el déficit de monitorización de la fuente como la salida aberrante con todos sus modelos. Y ya está. No sé, dudas o cosas. Cuando lees un artículo, te parece que todos o la mayoría de los pacientes no tienen idea de dónde están y lo que es uno mismo, lo que son los más, etc. Pero la realidad es muy diferente. O sea, lo que encontramos, sí, pues cuando hacemos las evaluaciones con la IPASE o cuando las hago con la clínica, con la ERC, pues a veces hay ciertas desviaciones que pueden tener sentido, pero la realidad es que no son, desde luego, tan grandes como sugieren estos artículos, ¿no? Yo creo que, claro, que como siempre cuando escribimos un artículo tendremos a darle mucha importancia a lo que encontramos. Y claro, inevitablemente tú cuando les pones esto, dices que los pacientes con esquizofrenia tienen los que algunos tienen un poco y otros nada, y otros un poco de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno. Sí, hablamos en términos así como generales. Sí, bueno, y que tienen una gravedad mucho más importante que lo que tienen la gran mayoría de los pacientes, casi todo el tiempo, sí que tienen claro lo que es el propio yo y lo que es lo externo, ¿no? Sí, es verdad que lo de la hiperreflexividad es frecuente no solo es en cuanto a movimientos físicos, ¿no? O sea, a la tendencia excesiva a pensar sobre cómo son las cosas, a no identificar, a no hacer automáticamente cosas, organizar automáticamente acciones mentales, de reconocimiento, a preguntarse mucho más de lo que cabría esperar por cosas que normalmente son tácitas o las reconocemos automáticamente. Sí, yo creo que muchas veces
bueno, yo creo que al final del artículo ya aflojaba un poco en el sentido de que trataban de explicar, bueno, pues eso, lo que son muchas veces los síntomas psicóticos, ¿no? Lo que va ya más allá en un estado como más agudo, darle una explicación a eso. Pero es verdad que la mayoría de los artículos, pues se decía que no solo se daba en momentos agudos, por ejemplo, Claro, que eran permanentes. Ten en cuenta que los síntomas psicóticos pueden aparecer perfectamente, aparecen en personas completamente sanas sin muchos problemas, pues bajo los efectos de ciertas drogas, cuando la gente se consume en los hospitales, o cuando tiene lesiones de tipo de tumores o esclerosis múltiple, que no son condición necesaria estas experiencias para que aparezcan esos síntomas. Y luego, entre paréntesis, anecdóticamente, no es absolutamente. ¿Cómo es? Eso es tanto africano. Abordan. Vale. No te lo digo para que cuando vuelvas a hablar. ¿Y qué hemos dicho? Afrodan. Afrodan. Lo he dicho yo todos. Todos así. Es que me pasa un montón por eso, que a veces que cuando digo las escalas y los nombres de tal, como estoy acostumbrada a leer, como a leerlo, no lo pronuncio bien. Yo siempre digo, madre mía, no voy a decir ni autores ni nada en inglés, ni nada raro, porque no. Más cosas o por ahí fuera tiene alguien algo que decir. No sé si le haya oído por el problema. El ordenador el otro día tiene mal Si alguien quiere decir algo, alguna pregunta. ¿Pero hay alguien? Sí. Estamos 6. No, ninguna pregunta. Vale, gracias. Tengo la sensación a veces, y en psicología también, como que creamos constructos para explicar cosas y en realidad no se está explicando nada, ¿no? Como cuando decimos, la persona funciona mal porque tiene mal la memoria de trabajo. La memoria de trabajo no es nada, no es nada que explique. En este artículo parecía que era un poco lo mismo, ¿no? Es que está mal el procesamiento arriba abajo. Y esa es la explicación. ¿Qué es esto, no? O la experiencia de la... Y al final no se va a explicar qué es lo que verdaderamente está ocurriendo, ¿no? No sé. Claro, serían descripciones que tratarían de, pues, por ejemplo, la relevancia o atribución de relevancia de esta nueva serie, pues esta teoría está basada en que existe, sobre todo durante las crisis, un estado de hiperliberación de dopamina en los ganglios de la base. Eso que es un dato adicional. ¿Por qué? Pues porque cuanta más liberación de dopamina hay en un acto, con una percepción más relevante se hace esa percepción para el sujeto. Por ejemplo, pues es el caso de las drogas. Donde las drogas todas al final convergen en que hay una liberación de dopamina concordante en el tiempo con la administración de las drogas, de esa liberación, y por tanto se vuelven muy relevantes para el sujeto, tan relevantes si se hace dependiente, ¿no? Pero cuando hay una relación agradable, una comida satisfactoria, etcétera, también hay una liberación de dopamina. Eso es lo que la evolución ha hecho para marcar como relevante nuestra experiencia, ¿no? Relativa a la reproducción, a la supervivencia del individuo, de la especie, etcétera. Entonces ahí hay algo más, ¿no? Y bueno, nosotros pues, podemos estar utilizando también las autoexperiencias anormales porque hemos identificado un mecanismo que sirve para diferenciar lo que procede de uno mismo de lo que procede del exterior. En ese sentido también se añade un mecanismo neurobiológico que explica un proceso psicológico. Ahora estoy totalmente de acuerdo en que nos conectemos con constructos que, bueno, porque muchas veces son relatos. Desde luego, cuando falta el lado neurobiológico, muchas veces esos relatos son auténticamente literarios, se pierden. Pues
explicación es la misma y la contraria para el mismo fenómeno y otras 18 más, ¿no? Y todo depende de la habilidad narrativa del que Sobre la saliencia lo puedes estudiar en un ratoncito, pero yo, como administrador, me experimentar mal. no, yo creo que es imposible. Pero vamos, es que en general cualquier enfermedad mental es imposible estudiar en ningún animal. Hablamos a veces de los modelos estos de esquizofrenia, de ratones y tal, pero no entiendo que se sea nada ni próximo. No, pero vamos, lo curioso es que cuando hablas cuando tratas de colaborar con biólogos, es que vamos, cuando tratamos tratamos de hacer un modelo parecido para ver efectos de los fármacos, ayer en INCI en Salamanca, que había gente del INCI que defendía literalmente que cuando lesionaban el hipocampo los ratones tenían esquizofrenia. Pero así literalmente, pero no, que sí que lo he leído. Es posible, o sea, ya puedo leer lo que quieran, puedo leer que yo y que pero bueno, pues hay que tenerlo en cuenta que nos pasa todo. Bueno, pues más cosas lo dejamos. Pues bueno, gracias. Adiós. Adiós.